Ya, entonces, buenos días a todos, esperando que estén bien, que les esté yendo bien en la universidad. Hoy vamos a ver el segundo tema para la prueba número uno de Fundamentos de Economía, el cual tiene que ver con los tipos de bien y las curvas de utilidad. Entonces, para poder ir ingresando un poco mejor al concepto económico, vamos a ver un conjunto de conceptos los cuales son clave para poder entender bien de qué se trata la economía, ¿ya? Uno de estos conceptos, que es el primero, es qué es el mercado. El mercado, el mercado clásicamente se define como un lugar físico en donde se pone en contacto quienes quieren comprar, quienes demandan, o sea, nosotros, y quienes quieren vender un bien o servicio, o quienes lo producen y lo quieren ofrecer. Bajo este sentido, obviamente uno piensa que el mercado tal vez siempre va a ser un lugar físico como tal, tangible, pero las tecnologías como tal, que siempre van apoyando a los mercados, nos han mostrado que hoy por hoy las transacciones se pueden realizar a través de la Internet, no necesariamente en un sitio físico o local físico de la marca como tal, ¿ya? Han fomentado a que los mercados hayan podido seguir avanzando con el tiempo. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta con lo que tiene que ver con el mercado, concepto. Ninguna, seguimos entonces. Bueno, entonces con respecto al mercado, nosotros vamos a ir teniendo tipos de mercado. Y la primera clasificación es según el número de participantes. Entonces tenemos lo que es el mercado competitivo, que el mercado competitivo se caracteriza primero que todo por tener una alta variedad de lo que son compradores y oferentes, ¿ya? Y entre una de las muchas características que tiene el mercado competitivo y el cual va a ser analizado en el curso de Fundamentos de Economía, pero para la prueba número 2. Otra de sus características también es que están los precios del mercado ya designado de antemano, o sea, ya el precio no va a cambiar porque llegó un tercero y quiso cambiarle el precio, los precios ya están designados por mercado. También la información es perfecta, o sea, yo conozco quiénes son los que ofrecen, quiénes son los que compran, etcétera. Y así tenemos muchas más características que podemos ir nombrando, pero estas son una de las tres más importantes. Y después tenemos los mercados no competitivos, que los mercados no competitivos son aquellos en donde podemos apreciar un bajo número de compradores o un bajo número de vendedores. Algunos ejemplos de estos son los monopolios, que los monopolios tienen que ver con la situación en la cual tenemos una única empresa la cual ofrece un bien o servicio, y los monopsonios hacen referencia a cuando una sola empresa compra en tal mercado tal bien o servicio. Un ejemplo de monopolio, por ejemplo, podrían ser las empresas que trabajan con el agua acá en Santiago, que son dos, por ejemplo. Y en el caso de monopsonio, tenemos el caso de las empresas que cuando ofrecen contratos, ¿ya? Una empresa, por ejemplo, que es la única en su zona que ofrece trabajo. En ese caso, ella va a ser la única que contrate trabajadores. Y después, la clasificación del mercado también se puede realizar a través de su nivel de eficiencia, donde tenemos lo que es el mercado eficiente, que tal como dice su nombre, es un mercado a través del cual se logran maximizar todas las aristas de su rendimiento. ¿Por qué pongo todas las aristas? Porque, bueno, independiente de que siempre en todas partes y donde vayan y donde estudien, se van a dar cuenta que la utilidad es la más importante. Hay otros puntos importantes, como por ejemplo el punto social, un punto medioambiental, un punto que tenga que ver con la tecnología. Y bajo eso, esas metas que tiene una empresa, también se pueden plantear objetivos. Y a partir de ello, entonces, lo que busca finalmente la empresa, no solamente en esos casos es maximizar la utilidad, sino también maximizar el beneficio social, maximizar la no contaminación, por ejemplo, el medio ambiente, usar altas tecnologías. Y bajo ese contexto, entonces, nace el concepto de lo que es el óptimo de Pareto, que el óptimo de Pareto es tomar varias funciones diferentes, tal vez, que no tal vez tengan relación unas con las otras, y lo que hace es maximizar las todas con el propósito de que el maximizar una no afecte a la maximización de la otra, porque claramente siempre las variables van a estar influyéndose entre las otras. Yo no voy a poder, por ejemplo, tener un beneficio 100% económico y tener un beneficio 100% social y medioambiental. Siempre va a haber un tope de metas, de objetivos, y en ese caso lo que yo sí podría obtener es una combinación que sea la mejor para los tres casos y que me maximice el beneficio. Ese en ese caso es un mercado eficiente. Y al contrario, tenemos el mercado no eficiente, que tal como dice su nombre, es un mercado que está mal regulado, que no está siendo eficiente, y en tal caso, estas situaciones conllevan a que intervenga un tercero, que por lo general es el Estado. El Estado es quien tiene que actuar en el caso en el que hay una mala regulación del mercado y esas cosas.
Pero obviamente siempre recuerden que el Estado regula estas situaciones, es un mercado no eficiente debido a que hubo un actuar de dos empresas que no actuaron bien o un conjunto como tal. El hecho de que actúe el Estado para regular no siempre garantiza que eso va a ser mejor. Y ese es un ejemplo claro que tenemos en el caso de Argentina, que la regulación estatal no ha generado que Argentina sea mejor país. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta con respecto a los tipos de mercado? A ver, vamos a ver el chat. Todo bien, perfecto. Cualquier cosa me pregunta ahora en el micrófono y interrumpen para que podamos solucionar las dudas inmediatamente. Ya, entonces para poder continuar, como obviamente hablábamos, los mercados lo que hacen es ser el lugar físico sobre el cual se intercambian lo que son bienes o servicios. Y para los tipos de bienes tenemos clasificaciones también. Tenemos primero que todo que los bienes se pueden clasificar según la cantidad que existe en lo que son bienes libres, que obviamente bienes libres, como dice su nombre, son bienes que no tienen un dueño en particular, que existen en abundancia y que su consumo finalmente no está sujeto a pagos. Un ejemplo de un bien libre es el oxígeno, el aire que respiramos. Nadie nos está cobrando cuánto respiramos por segundo. Y a diferencia tenemos lo que es un bien económico, que el bien económico se caracteriza esencialmente por el concepto de la escasez, que obviamente es el concepto que se relaciona con la economía, la escasez. Entonces, ejemplos de bienes económicos, el oro, por ejemplo, que es un bien económico importante, ya que está en reducida cantidad. Bien económico, no sé, por ejemplo, los bienes que tienen que ver con la tecnología, los automóviles, y ahí podríamos decir muchos bienes económicos que están en escasez, pero todo eso va a depender según en qué lugar geográfico nos encontremos, en qué lugar estemos, obviamente, porque lo que sea escaso en Chile no va a ser tal vez escaso en España. Hay que ir viendo según las diferencias que hayan en los países. Después tenemos una clasificación de bienes según lo que es la funcionalidad. La funcionalidad tiene que ver con, obviamente, cuál es su función. Primero tenemos lo que son los bienes de consumo, que los bienes de consumo son bienes directamente dirigidos al consumidor final para ser consumidos. Y también tenemos los bienes intermedios, que los bienes intermedios son bienes que son usados para dar origen a un bien final de consumo. Un ejemplo de bien de consumo es cualquiera, no sé, papas fritas, una cama, un auto, como les decía anteriormente, ropa, etcétera. Y un bien intermedio podría ser, por ejemplo, un árbol, ya que los árboles son utilizados como medio, por ejemplo, para armar madera, para tener papel, por ejemplo, y así muchos tipos de bienes. Y podríamos encontrar bienes intermedios en muchos tipos de economía, en muchos tipos de industrias también, están presentes. Y finalmente tenemos los tipos de bienes según la posición, que tenemos lo que son los bienes públicos, que son bienes que no se pueden excluir, o sea, no puedo excluir a nadie según su nivel de educación, su nivel de renta, etcétera, no son excluibles, y tampoco su uso disminuye el goce de otros, ¿ya? O sea, el hecho de que yo lo esté usando más no va a generar que el vecino lo goce menos. Un ejemplo de esto podrían ser las fuerzas de seguridad pública, el hecho de que uno llame, por ejemplo, por ayuda, no debería generar que mi vecino se quede sin atención. En ese caso, ese tipo son considerados bienes públicos. Y el caso de bienes privados son bienes, obviamente, como dice su nombre, que se restringen al uso de un dueño y su uso disminuye el goce de otros. Un ejemplo, el clásico, un auto. Si yo tengo un auto y estoy usando el auto que es mío, obviamente yo voy a dejar que se suba la gente que yo conozco. Pero si se sube alguien que yo desconozco, el hecho de que ya venga otra persona, eso va a disminuir el goce mío. Entonces, en ese caso, genera un problema. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta con respecto a los tipos de bien? Para poder continuar. Todo bien, ya. Listo, continuamos. Luego, otro concepto importante es el precio. Ya, el precio absoluto finalmente es el clásico precio que conocemos y se define como la valorización que tiene un bien o servicio en el mercado. ¿Ya? Ejemplos claros de precio podríamos definir muchos, pero para hacer uno rápido, el precio de una Gillette, por ejemplo, es equivalente al valor que me está dando la Gillette, a diferencia de, por ejemplo, el precio que tiene un smartphone, que es equivalente al valor que me da el smartphone. La Gillette solamente me sirve para afeitarme, el smartphone me sirve para comunicarme, para utilizar aplicaciones, para mensajear, y bueno, hoy nosotros los mismos jóvenes sabemos darle mucha utilidad al celular, podemos tomar imágenes, grabar y todo lo que ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, si nos damos cuenta, el valor que da el smartphone es mucho más que el valor que da una Gillette, especialmente para el mercado que somos nosotros, que somos los jóvenes en ese caso. ¿Ya? Eso sería en una definición el precio absoluto, la valorización, siempre recuérdenlo. Y el precio relativo, obviamente como tiene que ver esa palabra relativo,
es que es en relación a otro, que está en función de otro, ¿ya? Y es como lo que dice ahí, precio de un bien en función de otro. Abajo acá yo les pongo, se define como PX partido en PI, porque efectivamente lo que dice el precio relativo es tomando el precio, por ejemplo, de un litro de agua, como dice ahí, que vale 10 pesos, y el precio del petróleo que vale 1000 pesos, entonces si yo digo el precio relativo del petróleo, porque el precio relativo en función, por ejemplo, del agua, el precio relativo del petróleo es de 100 litros de agua. Y entiéndase por qué es así, porque efectivamente, si un litro de agua vale 10 pesos, 10 litros de agua valen 100 pesos, y así podríamos decir que 1000 litros, o sea, que, disculpen, un litro de agua vale 10 pesos, 10 litros de agua vale 100 pesos, y 100 litros de agua valen 1000 pesos. Entonces, en ese caso, al hacer esa diferencia y división, nos daríamos cuenta de la equivalencia en cantidad de un precio con respecto a otro. No sé si hasta ahí hay alguna duda o pregunta con respecto a los precios, que igual son importantes porque lo vamos a ver todo el rato, con respecto a las curvas y eso. ¿No? Ya, continúo. Después también está el concepto de función de demanda, que también lo vamos a ver mucho, tanto en la prueba 1, prueba 2 y prueba 3, lo vamos a ver harto, pero mucho más en la prueba 2 y la prueba 3, y la prueba final también, que la van a usar de todos modos. Entonces, la función de demanda se define como la función que efectivamente cuantifica la cantidad que se demanda de un bien dentro de un mercado en función de su precio. Entonces, yo acá les puse una expresión matemática que dice ahí, que dice la cantidad demandada va a estar dado por una constante A menos el precio por una constante B. Y ahí abajo le puse A y B constantes y P el precio. Y efectivamente así se relaciona la cantidad con su precio. Acá tenemos una representación gráfica y para entender por qué la pendiente es negativa lo explico ahora. Si se dan cuenta, a medida que yo aumento el precio, la cantidad demandada obviamente va a disminuir y eso es porque nos va a costar más entregar parte de nuestro dinero. La gente siempre busca una oportunidad en la cual los precios sean convenientes a su bolsillo. Entonces, si se dan cuenta, a medida que los precios decaen en este gráfico, las cantidades demandadas van a ir aumentando y por eso la pendiente es negativa. Porque efectivamente, si yo disminuyo el precio, debería aumentar la cantidad. Eso está claro. Y si yo aumento el precio, la cantidad disminuye. Esa es la idea. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta con respecto a la función de demanda. No, continuamos entonces. Después tenemos acá la función de utilidad y acá les pido que igual pongan un poco de atención, más que antes, porque la función de utilidad y después lo que llamamos la función de ingresos tiene que ver directamente con la parte de análisis matemático de esta parte, ¿ok? Entonces, la función de utilidad simplemente es aquella que cuantifica la utilidad de un usuario de forma numérica. ¿Ya? En casos de funciones de utilidad, tenemos tres que obviamente tienen que ver con los tipos de bien que estemos trabajando. La primera es la función Cap-Douglas, que la función Cap-Douglas es una función del tipo utilidad en función de x, y. Tenemos un a por un x elevado a alfa por un y elevado a beta. ¿Ya? Esa es la forma que va a tener una función del tipo Cap-Douglas, donde a podría ser 1, 2, 3, 4 o cualquier constante. Alfa y beta igual podrían ser cualquier constante. Y como resultado, que obviamente después lo vamos a estudiar porque los ejercicios van a trabajar con estos tipos de curvas, como resultado la función Cap-Douglas nos va a entregar una combinación de x e y. No nos va a entregar solo x o solo y, nos va a entregar una combinación de x y una combinación de y. Después tenemos el caso de la función de bienes sustitutos, que los bienes sustitutos lo que son bienes que, como dice su nombre, se sustituyen. ¿Por qué se sustituyen? Porque están cumpliendo la misma necesidad del usuario, están atacando la misma necesidad y ahí, obviamente, ¿qué va a intervenir en los bienes sustitutos finalmente? Va a intervenir lo que es el concepto de valor, porque yo ahí defino como usuario cuál es el que me da más valor según lo que están ofreciendo. En el caso, por ejemplo, de dos bebidas o dos hamburguesas, por ejemplo, Burger King y McDonald's, son bienes que están atacando el mismo segmento de mercado, la misma necesidad, y bajo esto, yo como usuario soy el que defino, según el valor que me entregan estas dos compañías o marcas, cuál yo voy a decir. Pero para no entrar más de lleno en el concepto y poder explicar rápido lo de la función, tenemos que cuando tenemos una función de bienes sustituto, esta se va a escribir de la siguiente forma un A por X más un B por Y. Está separado por una suma. Y en ese caso, X e Y son bienes sustitutos. Entonces, para la solución, me va a dar o que consumo todo de X y nada de Y, o voy a consumir nada de X y todo de Y. Eso podría ser una solución de los bienes sustitutos. Y como último tenemos los bienes complementarios, que como dice su nombre, son bienes que se consumen en conjunto.
Y ahí como ejemplo podemos tener dos zapatos, por ejemplo, porque yo no compro una zapatilla, compro dos zapatillas, un par de zapatillas, por ejemplo. Puedo tener también el café y el agua, porque yo no me como los granos de café solo, sino que yo lo tengo que tomar con agua para consumirlo. Entre otros, ahí podrían encontrar muchos ejemplos más de bienes complementarios. Pero lo que es importante es que su función se define como el mínimo entre AX, BI. ¿Y por qué el mínimo? Porque obviamente, como se consumen en conjunto, necesitan consumirse en ciertas cantidades que estén en proporción. Y si obviamente yo empiezo a romper esa proporción, ya no me va a servir. Entonces, por eso es el mínimo de ambas cantidades, porque necesito saber cuánto tengo de mínimo para poder consumir ambos en conjunto. Y lo que queda sobrando, obviamente, no se consume. Como punto final, obviamente que no lo quise decir al tiro, está que es importante recordar que las utilidades son subjetivas. ¿Por qué son subjetivas? Porque efectivamente la canasta que me reporta utilidad a mí no le va a reportar la misma utilidad a ustedes. Y yo puedo dar con un ejemplo mucho más claro. Si yo tengo una persona que es vegetariana y una persona que es carnívora, y yo le ofrezco a ambos una canasta que esté compuesta solo por vegetales, efectivamente la canasta le va a dar mucha utilidad probablemente a esta persona que es vegetariana. Sin embargo, a la persona que es carnívora no le va a dar mucho beneficio y evidentemente probablemente sea un mal para esta persona porque ni siquiera consume verduras, es carnívoro. Entonces, en ese caso, podemos ver que las utilidades son subjetivas. No puedo decir que esta canasta le va a dar el triple utilidad a la otra persona. Siempre van a haber gustos de por medio, van a haber valorizaciones de por medio y eso afectan a los resultados matemáticos, claramente. No sé si quedó alguna duda, pregunta con respecto a la función de utilidad para poder continuar. Todo bien. Entonces seguimos. Y a ver, acá en chat vamos a revisar. Perfecto. Seguimos entonces. Después, como complemento a la función de utilidad, tenemos la isocuantas, que las isocuantas lo que son una representación, como dice aquí, gráfica de las curvas de utilidad. Entonces, tenemos isocuantas para las funciones de tipo Cap-Douglas, bienes sustitutos, si se pueden ver aquí bien. En el caso de las funciones Cap-Douglas, las funciones van a ser de este estilo, así como curvas así, ¿ya? Y en ese caso, lo que ocurre es que primero tienen que saber que cada punto de esta curva, por ejemplo, esta curva está a un nivel de utilidad 1, este un nivel de utilidad 2, este un nivel de utilidad 3. Cada punto que pertenezca a la curva de utilidad 1 reporta el mismo nivel de utilidad. ¿Ya? Cada punto que pertenezca a la curva de utilidad 2 reporta el mismo nivel de utilidad. Y así también el nivel 3, cada punto que pertenezca a la curva 3 reporta el mismo nivel de utilidad 3. Pero lo importante también es decir que a medida que yo me alejo de este eje en este sentido, las utilidades van a ir aumentando. Por ende, la utilidad 3 aquí sería menor a la utilidad 2, y la utilidad 2 a su vez sería mayor a la utilidad 1. ¿Ok? Y aquí obviamente con conceptos de funciones, de relaciones en realidad, podría plantear la relación de transitividad, la relación de simetría, que eso se ve en álgebra 1 y es un concepto que puede corroborarse también con este tipo de funciones de utilidad. Después también tenemos lo que son las funciones bienes sustitutos, que este tipo de bienes se grafica como una recta y como, me quedo un poco chueca, pero bueno. Lo importante de esto es que los bienes sustitutos tienen sus soluciones en las esquinas. Ya cuando trabajemos bienes sustitutos se van a dar cuenta que las soluciones son soluciones esquinas y no son combinaciones de bienes. Y pasa lo mismo, a medida que yo me alejo del eje hacia ese sentido, aumento la utilidad. Y los puntos, obviamente, todos los puntos que pertenecen a la supuesta recta de utilidad garantizan el mismo nivel de utilidad. Y finalmente tenemos los bienes complementarios, que los bienes complementarios se grafican de esta forma y el óptimo va a estar acá en el mínimo, como habíamos hablado. Entonces, el mínimo es debido a que obviamente se consumen en conjunto y no voy a poder consumir una mayor cantidad con la misma, si mantengo constante la cantidad del otro. Entonces, en ese caso sucede lo mismo, la utilidad aumenta en ese sentido y los puntos de cada curva mantienen el mismo nivel de utilidad. Acá obviamente otro concepto importante es que las isocuantas nunca se cruzan. Nunca pueden cruzar isocuantas. Si por ahí aparece alguna afirmación que diga esto, recuérdenlo, no se cruzan, nunca cruzan. Así que eso por ahí yo lo he visto en algún comente de fundamento, así que para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta con respecto a las isocuantas? Para ir a Ya, pasar, Felipe. dime, cuéntame. En bienes sustitutos, por ejemplo, la que tiene mayor utilidad sería la segunda recta, pero la esquina inferior.
No, esto, disculpa, acá yo solo quería indicarte que podía ser que la solución estuviera en esta esquina o en esta esquina nomás, o que podía estar en esta Pero esquina. al medio no se pueden dar combinaciones. Aquí, por ejemplo, Sí, o sea, dentro de la recta, pero al medio. aquí decís tú, por ejemplo. Exacto. Sí. Eventualmente se puede, pero si yo, por ejemplo, tengo un bien sustituto que es más perfecto, o sea que lo que buscan satisfacer lo hacen de la misma forma, exactamente el mismo servicio, da lo mismo si yo contrato A o B, entonces yo me voy a quedar con una de las opciones, no voy a quedarme con una combinación de ambas, ¿entiendes? Ya, sí, Por sí. eso es Ahora que entiendo. no tengo una combinación entre medio de la canasta, como si pasan Cap Douglas, o como si pasan bienes complementarios, porque finalmente lo que pasa es que el bien X está reemplazando al bien Y, ellos son bienes competidores, ¿se entiende? Podríamos decir que no son amigos en pocas palabras, para poder dejarlo más claro. Sí, sí, se entiende súper clarito. Gracias. Eso es. Yo tengo una consulta, Felipe. Coméntame. Los bienes sustitutos son las mismas proporciones, las mismas cantidades, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo que diste del McDonald's y del burger, si yo quiero tres hamburguesas, me sirve o tres del McDonald's o tres del burger, ¿cierto? Eso va a ir dependiendo del nivel de bien sustituto que sea, porque puede que sea un muy buen bien sustituto o que sea no tan bueno. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, tenemos Coca-Cola versus las bebidas artificiales que son muy malas, no sé, Mercat, por ejemplo. Entonces ahí tendrías que ver, según tu juicio de valor, si efectivamente está esa comparación para poder decir estos son bienes sustitutos perfectos, porque tal vez no lo sea así y en la realidad es así. No hay bienes que tal vez puedan en perfección contraponerse, porque siempre hay uno que le saca más valor a otro, no sé, tiene mejor campaña marketing, tiene mejor nivel de despacho, es mejor con los usuarios, etcétera. Hay muchos factores que ahí afectan. Pero en términos económicos, por lo general es una combinación. O sea, yo me voy a uno de los extremos, no es que yo me vaya tanto a una combinación. No sé si quedó claro. Ya está bien, sí, está bien, me entendí. Eso. ¿Alguna duda más, pregunta que tengan de las curvas? En todo caso, vamos a ver un ejemplo de bienes sustitutos. Yo voy a hacer uno, me comprometo, porque para que entiendan la diferencia del ejercicio. Y ahí se van a dar cuenta lo que pasa con el caso, ¿ya? Pero es súper simple en realidad. Nos vamos a ir a un extremo y nos vamos a dar cuenta del por qué. Ya, entonces voy a continuar nomás como no hay más dudas. Ya, entonces acá nos vamos al concepto de tasa marginal de sustitución, que esto simplemente es la pendiente de la curva de utilidad. Y acá me voy a apoyar en el uso de la función Cap-Douglas, ¿ya? Entonces lo que es finalmente la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva isocuanta, la pendiente de la curva de utilidad, la cual nos muestra cuántas unidades del bien Y voy a estar renunciando por obtener bien X. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo parto acá en un punto I1, X1, sea un punto I1, X1, parto aquí, me desplazo a través de la curva a un punto I2, X2. ¿Ya? Y si se dan cuenta, para hacer ese desplazamiento, lo que tuve que hacer fue renunciar a un conjunto de unidades I, que esto puede ser considerado como un delta I, y gané un conjunto de unidades X, una cantidad delta X. Y acá obviamente está escrito de forma matemática lo que les estoy explicando. Si se dan cuenta, la pendiente hace esta relación. Me define cuántas unidades voy a estar perdiendo de Y por ganar tantas unidades de X. Y si se dan cuenta, obviamente acá en el término matemático no aparece un signo negativo, pero es obvio que I2 menos I1 es negativo, ¿ya? Entonces, por ahí yo estoy obviando acá un signo negativo, pero ese signo negativo va a ser el que me va a dar la clave para más adelante, en 2 diapositivas más, plantear el óptimo del consumidor. Pero tienen que saber siempre que la pendiente de esta curva es negativa, no es positiva, ¿ya? Porque debido a que no es, el hecho de sacrificar uno me está haciendo ganar otro, o el hecho de ganar uno me hace perder otro. Por eso tiene una pendiente negativa. Y obviamente esa diferencia puede ser representada como una derivada, porque la derivada representa diferencias. Y al escribir esto en forma derivada, esto me va a quedar como utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Esto es la misma pendiente de la curva isocuanta, ¿ok? Entonces, ¿cómo defino utilidad marginal de X? Como la derivada de la utilidad total con respecto a X. ¿Cómo defino utilidad marginal de Y? Como la derivada de la utilidad total con respecto a Y. Y ahí me queda exactamente ese término que está ahí, o se escribe de esa forma. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta con respecto a la tasa marginal de sustitución? Que es importante porque es base para poder resolver ejercicios. Dale, continuamos entonces. Después, otra parte importante para resolver ejercicios es el nivel de ingresos. ¿Por qué el nivel de ingresos?
Porque el nivel de ingreso es finalmente una restricción que tenemos los usuarios para poder demandar bienes y servicios. ¿Cómo defino yo matemáticamente los ingresos? La voy a definir acá abajo esta gráfica que dice. Los ingresos se pueden definir como, vamos a cambiar un poco el color del lápiz, sí, porque está en rojo. Se define como ingreso debe ser menor o igual a una cantidad de un bien X por el precio de ese bien, más la cantidad de un bien Y por el precio de ese bien, más la cantidad de un bien Z por el precio de ese bien, y así podría continuar todo el día. Y bueno, eso igual puede reducirse finalmente a una expresión que es la que tenemos aquí, que es una sumatoria finalmente de conceptos, sumatoria de XY por PI. Pero si se dan cuenta, ¿por qué le pongo un menos igual y no un igual? Al igual que pasa acá en la figura. Porque obviamente yo como consumidor podría darle toda mi renta al consumir, podría darle la mitad, un cuarto, como yo quiera. Entonces podría usar lo mismo, toda la renta al consumo, o usar solamente una fracción. Pero para efectos económicos, para efectos de resolución, ay, disculpen, eso no quería anotarlo. Para efectos de resolución, yo voy a solo utilizar el concepto y obviamente el hecho de que voy a utilizar toda la renta para comprar, o sea, no voy a destinar menos renta, toda la renta se me va a ir en comprar bienes y servicios. Por ende, esta desigualdad que teníamos acá ya no es desigualdad, sino solo igualdad. Y de esa igualdad sale esta fórmula que yo les pongo acá, y es esta curva en color azul. Y ahí esta igualdad se puede obviamente reescribir como esta sumatoria. ¿Y por qué obviamente acá la escribo en términos de dos bienes? Porque efectivamente, a pesar de que uno puede trabajar la curva de ingresos a partir de muchos bienes, porque uno compra muchas cosas, para efectos del curso de fundamentos solo trabajamos en función de dos bienes. ¿Por qué no en tres bienes? Porque ahí perdería el efecto que tal vez tendría el óptimo del consumidor, que es lo que vamos a ver en la diapositiva diferente. Trabajaríamos en tres, cuatro, cinco, tal vez 10 dimensiones, eso ya se vuelve inimaginable, en especial de la dimensión 3 en adelante. Entonces, para efectos del curso y solamente para estudiarlo, porque obviamente Fundamentos no tiene el enfoque así 100% en que ustedes salgan de aquí unos matemáticos, solamente tiene un enfoque que ustedes pueden aprender el concepto. Entonces, reducimos a dos términos la sumatoria y me queda en función de solo dos bienes. Entonces, me queda esta curva que está aquí. Y esa curva se puede escribir como este término de aquí, y este término de aquí finalmente es la gráfica de esa curva en color azul. Y por eso cortan en este extremo aquí, y por eso cortan este extremo de ahí. ¿Ya? Entonces se puede dejar en función de X2 porque en este caso se puede ver que en el eje Y tenemos X2. Y de esa curva además sale que la pendiente es esta de acá, que finalmente es un precio relativo. En ese caso, que estoy relacionando un precio 1 con un precio 2. ¿Se entiende? Y esa pendiente es negativa, lo cual también va a ser importante porque si se dan cuenta, la curva va hacia abajo. Y es claro que la pendiente es negativa. Y eso también me va a servir como para plantear un supuesto que vamos a hacer con respecto al óptimo del consumidor y que va a también apoyarse en el concepto del signo menos que tiene la curva de utilidad. Y a partir de ello vamos a poder plantear una igualdad. No sé si hasta acá queda alguna duda o pregunta con respecto a la curva de ingreso. ¿No? Nada para poder pasar al óptimo del consumidor. Todo bien, perfecto. Entonces vamos a pasar al concepto final que une finalmente a la utilidad con los ingresos, que es conocido como el óptimo del consumidor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde al consumidor le conviene producir para maximizar utilidades? Bueno, entonces la respuesta es que al consumidor le conviene producir cuando logremos esta igualdad, que es el óptimo del consumidor. ¿Por qué el óptimo? Porque esto me está diciendo que donde la pendiente de la curva de utilidad se iguala a la pendiente de la curva de ingreso, tenemos un punto. Si se dan cuenta que las pendientes sean iguales, o sea, su nivel de inclinación sea igual, nos va a proporcionar una relación entre lo que queremos encontrar de bienes X e Y. Y bajo esa ecuación, que vamos a sacar de acá, que se van a dar cuenta al hacer un ejercicio, bajo esa ecuación vamos a poder despejar finalmente cuál es la canasta óptima. Esto va a ser un apoyo. O sea, esta ecuación más la ecuación de ingresos, que es la que se escribe como Y igual a X por PX más I por PI, son la base para resolver los problemas del óptimo del consumidor. Esas dos ecuaciones son muy importantes porque, bueno, de aquí, de este primer término, yo voy a obtener una desigualdad, o sea, voy a obtener una igualdad, y de esa igualdad la voy a reemplazar en este término para finalmente despejar el óptimo de la canasta.
Entonces acá, bueno, en la gráfica podemos ver el óptimo del consumidor, que es este punto en color rojo, que logra impactar a esta curva de utilidad y le genera mayor utilidad que otros niveles. ¿Por qué no me quedo con este punto de aquí o este punto de acá? Porque simplemente estos puntos no le dan el mismo nivel de utilidad al consumidor que este punto en color rojo. Este punto está en un nivel de utilidad U2 y estos están en un nivel 1. Por ende, este punto le genera mucho nivel de utilidad o mayor nivel de utilidad que el nivel 1, entonces en ese caso es más conveniente. Y ahí es donde se obtiene ese puntito, a partir de, obviamente, como les mencionaba, esta ecuación y la ecuación de ingresos. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Lo vamos a hacer en un ejercicio en todo caso y va a quedar súper claro. Bueno, seguimos entonces y nos vamos a la primera parte de ejercicios, que es los comentes. ¿Ya? Entonces voy a realizar este comente que en realidad está sencillo, porque ya vimos algo parecido. Y el comente dice así: si el consumo de un individuo es el doble del que tiene otro individuo, entonces podemos afirmar que también tiene el doble de bienestar. Bueno, entonces este comentario en realidad está sencillo porque nosotros, como mencionamos, el hecho de que una canasta, si el consumo de un individuo se maximiza al doble, entonces eso no va a poder afirmar que el beneficio de este sea el doble. Lo voy a dar con un ejemplo muy claro y muy simple. Nosotros tenemos una persona, por ejemplo, si yo justamente me voy a comer unas hamburguesas y tengo mucha hambre, entonces probablemente yo me coma 3 hamburguesas y quede satisfecho, ¿cierto? En ese punto. Pero si tal vez ya me pido 6 hamburguesas, eso me va a hacer mal para la guata, voy a quedar hinchado, me va a molestar, probablemente me produzca alguna especie de vómito, reflujo, cualquier cosa que le va a generar un desgaste a mi beneficio que sí tuve. ¿Se entiende? Entonces eso no garantiza que yo vaya a generar más bienestar consumiendo el doble, tal vez. Tal vez con lo que ya consumo es lo suficiente, por ejemplo. Entonces, partiendo de ese supuesto, y además del supuesto que los gustos y las necesidades afectan, porque también, hagamos el caso de que, como yo le explicaba, a mí me gusta la hamburguesa y fue comer, podría ser el caso que otra persona va a McDonald's, va a una de estas cadenas, y no le gusta para nada el consumo de la hamburguesa, odia las hamburguesas, por ejemplo. Entonces, si yo lo llevo a consumir una canasta, efectivamente, en primera instancia, probablemente no le va a generar beneficio, y si le hago consumir el doble, menos beneficio le va a generar. Entonces, bajo ese supuesto, tampoco le va a generar un doble bienestar. Va a depender también de cuáles sean los gustos de este individuo que está interactuando con el producto. No sé si hay alguna duda, pregunta para que podamos discutir, para poder después responder el comentario acá abajo. Bueno, entonces, bueno, para continuar, obviamente este comentario vendría siendo falso, debido a que debemos, no, acá hay que considerar los gustos y necesidades de quien está consumiendo. Efectivamente, si para este usuario la canasta inicial no reporta un beneficio, no reporta beneficio, y más bien genera un mal, entonces, si se consume el doble, esto generará probablemente el doble del mal, o más, no sabemos, incierto. Pero lo cierto es que no va a generar el doble de beneficio. Entonces, en ese caso, queda totalmente desmentido el comente. No sé si hay alguna duda o pregunta. Una pregunta, Dime. siempre en estos ejercicios de comento, cosas así, hay que declarar si es falso o verdadero. Sí, siempre hay que hacer una declaración, porque de hecho el decir que es falso o verdadero ya te entrega un puntaje. Solamente el hecho de decir ya es falso te da un 0,2, me parece, un 0,1. No me acuerdo tanto. Ah, De ya. hecho, sucede mucho que es chistoso, pero obviamente cuando uno no sabe muy bien la respuesta, lo que hacen muchos los chiquillos es que responden si es falso o verdadero nomás, porque obviamente eso ya les garantiza puntaje. Entonces, si te aparece, te recomiendo que si no sabes la respuesta, al menos intentes decir si es falso o verdadero. ¿Ya? No la dejes en blanco. ¿Sí? Ya, gracias. Felipe, Dime.
¿Por qué al último colocaste como incierto? ¿Sería la afirmación es incierta o es falsa? No, me refiero que es cierto el hecho que tal vez genere el doble de malestar, porque tal vez genera más malestar del doble, po. No podemos cuantificar eso. Ah, Solo él va a ya, saber si cuánto le molesta. ya. ¿Sí? ¿Está Gracias. claro? Ya. Entonces voy a poner pantalla completa y vamos a irnos a la parte final, que es un ejercicio de desarrollo, el cual obviamente es la parte matemática de los fundamentos de economía y hay que tener en cuenta. Y bueno, y dice así el ejercicio. Un consumidor está diciendo comprar poleras y camisas y para ello recurre a lo que es su función de utilidad. Tenemos la función de utilidad que está compuesta por las poleras y las camisas y se define como P cuadrado por C cuadrado. Para ello además dispone de una renta igual a 200 unidades monetarias y además se sabe que los precios de las poleras son 2 unidades monetarias y el precio de las camisas son de 5 unidades monetarias. Se pide que obtengamos la cantidad de poleras y camisas que maximiza la utilidad del consumidor y en la parte B me piden qué pasa si en el enunciado A cambio el precio de las poleras a un valor de 5. Ya, ahí raya. Bueno, entonces para comenzar voy a cambiar el lápiz de color a negro y esto se parte anotando un poco los datos. Ya, primero entonces tenemos la función que depende de la polera y las camisas que se define como P cuadrado por C cuadrado. Sabemos además que el nivel de renta, que puede ser anotado como una I o como una R, ahí ustedes lo deciden, lo van a poder ver de diferentes formas en los ejercicios, es de 200 unidades monetarias. Después sabemos que el precio de las poleras es de 5 unidades, o sea, la de las poleras de 2 unidades monetarias, y el de las camisas es de, precio camisas, disculpen acá, precio camisa es de 5 unidades monetarias. Entonces tenemos esos datos. ¿Cómo yo obtengo el óptimo del consumidor? Fácil, sabíamos que el óptimo del consumidor estaba en esta expresión, donde se igualan estas expresiones. Vamos, ahí voy a cambiar un poco el valor de X, porque obviamente estamos trabajando con poleras y camisas, para no confundir. Acá. Entonces trabajamos con poleras y camisas. Y acá le queda el precio de las poleras y el precio de las camisas. Entonces, ¿cómo determino este término que está ahí? Solamente tendríamos que derivar. Entonces tenemos utilidad marginal de P, va a ser lo mismo que derivar la utilidad total con respecto a P. Entonces, si pasa que tenemos un término el cual depende de una multiplicación y un término constante, lo que hago yo es dejar el término constante y solo derivar con respecto al término que estamos derivando. Entonces, en este caso me quedaría 2p por c cuadrado, que sería derivar el término que está en función de p y el c cuadrado que queda constante. Y después la utilidad marginal de c tendría por la derivada de la utilidad total con respecto a las camisas. Y en ese caso la derivada me quedaría 2c por p cuadrado. Ya derivé el valor de las camisas y el p queda como constante. Ya teniendo esto, ya podemos decir entonces que la división que está ahí se podría escribir como 2p por c cuadrado, 2p por c cuadrado, sobre 2c por p cuadrado. Y ahí solamente quería simplificar. Se va ese con s, se me va este con 1 este y se me va este con 1 este. Entonces finalmente el término que me queda es c partido en p. ¿Ok? Ya teniendo eso, entonces podríamos plantear la igualdad, que es la que está aquí. Entonces planteando la igualdad voy acá a separar un poco. La igualdad sería decir c partido en p. Vamos a ponerle a este estrella acá. Entonces estrella queda c partido en p igual a 2 partido en 5, que era el precio de la polera y el precio de la camisa. Y de aquí, como se dan cuenta, puedo sacar una expresión, una igualdad que me ayuda a despejar el término. Esto lo voy a dejar como 2p partido en 5. Ya, esta es la ecuación que me va a servir para poder seguir trabajando. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta para poder continuar? Ya, voy a continuar entonces. Ya teniendo esa igualdad, que la voy a reescribir aquí, c igual a 2p partido en 5. Sabemos que la ecuación de ingresos se comporta como I igual a Px por X más Pi por Y. Entonces, en ese caso,
Solo me quedaría reemplazar, sabemos que la renta es 200, sabemos que el precio de la camisa en ese caso sería precio C por C más precio P por P, en función obviamente de lo que estamos trabajando realmente, que son poleras y camisas. Entonces esto me quedaría 200 igual a 5C más 2P. Y acá podríamos reemplazar. Sabemos que C entonces vale 2P partido en 5. Entonces aquí reemplazando por ese término, 2P sobre 5 más 2P. Acá se me va, si se dan cuenta me queda 200 igual a 4P. Y aquí P sería 50. Y ahí ya tengo lo que necesito consumir de P. Y como tengo P, obviamente, puedo sacar C. Y C a su vez sería 2 por 50 partido en 5, 20. Y obtengo la canasta óptima de consumo. ¿Hay alguna duda, pregunta? Yo tengo una pregunta, es que pusiste que es P por C por C. Eso quiere decir que tendríamos como C al cuadrado, pero cuando lo reemplazaste. ¿Dónde, disculpa, me puede indicar? Ahí en esa línea ¿Acá? pusiste P por sí. Ah, no, este era el precio de C, me hacía referencia al precio de C, disculpa, se confunde un poco. Ah, ya, no es que sean 12. No, Ya, no, bacán. disculpa, aquí era el precio de P, sorry. La Ya, mala vale, escritura me falló acá. Ya. Pero bueno, la canasta óptima queda dada por esto y uno puede obtener el nivel de utilidad que le da eso, reemplazando la función de utilidad solamente. Si ustedes reemplazan por 50,20, les va a quedar 50 al cuadrado por 20 al cuadrado, y eso les debería dar 1.000.000. Y ahí, por ejemplo, tienen cuantificado la utilidad para ese nivel de precio. Eso sería el desarrollo de la parte A. Tienen el nivel de utilidad de las combinaciones que maximizan la utilidad, que sería de 1.000.000. ¿Alguna duda o pregunta? Ya, la parte B se hace exactamente de la misma forma, solamente que nos dicen que el precio de la polera sube a 5. O sea, le vamos a poner el precio de la polera estrella, va a ser 5. Y lo demás continúa igual. Si se dan cuenta, a ver, ¿dónde está el lápiz que se me perdió? Acá está. Si se dan cuenta, el término que está aquí, a la izquierda no va a cambiar para nada, porque la función de utilidad no la cambié. No se cambió, no cambié ningún término, no agregué nada. Entonces, en ese caso, la relación marginal de sustitución se mantiene igual, el mismo término, C partido en P. Y lo que sí va a cambiar va a ser lo del lado derecho, porque obviamente cambié uno de los precios. Entonces, cuando yo haga la igualdad del óptimo del consumidor, me va a quedar C partido en P, que ya lo reemplacé directamente, va a ser igual a 5 partido en 5. Porque si se dan cuenta, el precio de las camisas igual era 5, se mantenía. Entonces acá saco que la igualdad me va a llevar a que C es igual a P. Y esta parte va a estar mucho más sencilla en términos de despeje, porque ya teniendo C igual a P, yo reemplazo en la ecuación de la renta, que la ecuación de la renta era 200, es igual a el precio de las camisas por las camisas, más el precio de las poleras por las poleras. Obviamente, como C es igual a P, podría reemplazar donde yo quisiera. Entonces, para reemplazar C nomás voy a poner que, bueno, el precio de C era 5. Entonces, 5 por C, que es lo mismo que P, más 5 por P. Y ahí se dan cuenta, sumo, me queda 200 igual a 10P, y por ende P sería 20. De ahí como P es igual a C, entonces en ese caso C también sería igual a 20. Y ahí obtenemos la nueva combinación de la canasta, 20 y 20. Y si quiero calcular la utilidad, lo mismo, vuelvo a meterlo acá en el término, y me va a quedar 20 al cuadrado por 20 al cuadrado. Y ahí vamos a poder cuantificar la utilidad. Dame un segundo, la voy a buscar, que la tenía anotada acá. Y esa utilidad me da entonces un valor de... Acá está. Me da un valor de 160.000. Ahí me quedó como un 12. Voy a borrar eso. No era un 12. No era un 12. Es un 2 solamente. Entonces eso me va a quedar igual a 160.000 la utilidad. Y si hacemos una comparación, es obvio que disminuyó porque disminuyó el consumo de los bienes y cayó a 160.000 la utilidad. Antes tenía 1.000.000 y la hice caer. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, pregunta cómo desarrollé el ejercicio con la función del óptimo del consumidor y la función de ingreso. ¿Duda, pregunta, consulta? Felipe, Dígame. entonces el aumentar el precio de algún bien implica que al final de cuentas la utilidad baja.
Implica, porque si, mira, tú como consumidor, si te aumentan el precio de cualquier objeto que consumas habitualmente de un día para el otro, la única forma que tienes tú para poder combatir eso es consumir menos. Porque suponemos que obviamente vamos a seguir ganando lo mismo, entonces, ¿cómo va a afectar en eso? En que vamos a consumir menos y obviamente el consumir menos va a registrar menor utilidad. No sé si se entiende. Sí, sí. Gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? Porque ya este es el último ejercicio. Voy a dejar de grabar porque ya este es el fin de la ayudantía.